Bueno, y en esta oportunidad estamos acompañados por Lucía Aldana. Ella es psicóloga y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. Este tema me alegra mucho porque tal vez no se habla con tanta frecuencia. Se va a manejar el tema de el manejo del duelo, pero ya nuestra profesional se adentrará mucho más en esa información. Hoy queremos darte la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, de verdad es un gusto nuevamente estar acá y hablar de un tema que realmente poco hablamos, que es sobre el duelo. Indudablemente es una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos y tendemos a no exteriorizarlo por temor a lo que diga la sociedad, a lo que comente la gente. Pero ustedes sabían que hay diferentes tipos de duelos, no solamente la pérdida de un familiar se considera un duelo. Hay diferentes tipos, uno de ellos es cuando rompemos con alguna esa pareja que tenemos, cuando perdemos nuestra mascota, cuando perdemos una relación con un amigo de muchos años, Un trabajo. cuando perdemos un trabajo, cuando no realizamos esa meta que tenemos propuesta, sentimos una frustración. Y también hay un duelo que aparece cuando tenemos un familiar que está pasando por una enfermedad. Curiosamente, precisamente hace un mes, perdí una de las personas que más amaba en la vida por cáncer. Y pasé ese duelo de enfermedad y también el duelo, estoy pasando de hecho, el duelo de la pérdida de familiar. Es algo muy duro, cuesta mucho, pero la invitación es a que no minimicemos la partida de una persona. Nosotros tendemos a minimizar. Yo lo pongo en este contexto. Esta persona perdió a su papá y esta persona acaba de romper la relación con su novio y se encuentran. Y esa persona le cuenta que acaba de perder esa relación, entonces va a minimizar lo que al otro le está pasando. Porque pues obviamente son situaciones diferentes, son dolores distintos, pero no hay que minimizarlo. Tenemos que tener en cuenta que son dolores diferentes, pero hacen parte de un duelo. La invitación como tal es a vivir este duelo, pero no encerrarnos en él. Eso es muy importante. Me gusta lo que estás diciendo, es verdad. Se tiende a la comparación en esos momentos y pues a cada quien le duele, puede que de la misma manera porque es lo que está viviendo en ese momento. Los duelos son difíciles y lo que tú dices, personas que han tenido o están pasando por ese duelo de enfermedad, donde tienen que acompañar a su ser querido, posiblemente ver cómo su salud se va deteriorando y ya pues donde pues fallecen, eso es muy triste, es un proceso que debemos vivir porque hay que vivirlo y empezar a entender el cómo vamos a seguir viviendo con ese dolor. Muchas personas dicen que cuando se tiene un duelo, siento que el duelo de la pérdida de un ser querido es mucho más fuerte que la pérdida de un trabajo, porque al fin y al cabo podemos después de, así pase un año o dos, podemos conseguir otro empleo, pero se aprende a vivir con esos dolores, se aprende a vivir con ese sentimiento de tristeza, de extrañar a esa persona. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también empezar a trabajar en nosotros mismos para seguir adelante y no quedarnos sumergidos en el dolor? Eso es muy importante porque soltar no significa olvidar. Cuando tú sueltas no significa que estás olvidando a esa persona. Esa persona hace parte de ti y está en ti, está en tu corazón, está en lo que haces, en cada cosa que haces, en cada cosa que dices, está esa persona. Y eso es algo que indudablemente nadie te va a quitar. Pero es importante soltar. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos sumergidos en el dolor y en la tristeza, porque eso nos va a afectar emocionalmente y por ende nos va a afectar físicamente. Tú puedes llorar y es importante llorar. Yo siempre les he dicho, lloren lo que tengan que llorar, pero no nos sumerjamos en ese mundo de llanto. Hay que visitarlos, diferentemente de las creencias que tengan, hay que visitarlos, pero no nos quedemos viviendo ahí. Hay que guardar las cositas que tenemos de ellos, esos recuerdos memoriales que nos hace saber que están con nosotros, pero no al punto que si yo lo veo empiezo a llorar, porque eso me va a afectar de alguna manera. La invitación es que poco a poco le demos su proceso, le demos el tiempo que necesitamos para irlo soltando, irlo manejando. Lo primero que uno puede hacer en una situación de duelo de la pérdida de un familiar es escribirlo. Hay muchas cosas inconclusas y nos pasa mucho. Cuando perdemos a alguien nos quedan muchas cosas inconclusas por decir. Un abrazo que falta por dar, un beso que faltó por dar,
esa palabra que nos hizo falta la podemos escribir. Y una vez lo hagamos, lo podemos leer en voz alta para esa persona, que aunque no esté, sabemos que está ahí acompañándonos siempre. Yo lo manejo mucho en talleres, primero con arte terapia y segundo con el tema de las plantas, por eso traigo esta orquídea acá. Particularmente me pasó algo en pandemia en 2020 y fue que tuve la pérdida de un embarazo y fue muy difícil para mí y mi refugio fue en las plantas, particularmente en las orquídeas. Cuidé la planta, la cuidé muchísimo, no te imaginas de hecho cómo la cuidé y se me murió. Le puse el nombre que yo quería para mi bebé, yo quería una niña, y le puse el nombre y se me murió. Y fue frustrante, fue difícil, fue terrible porque yo decía, ¿cómo es posible que una planta que he cuidado tanto se muera? Y no fue sino hasta el momento en el que yo la boté que entendí que el dolor era el que se iba ahí, no el sentimiento que tenía acá. Y ese sentimiento es algo que va a vivir toda la vida conmigo. Entonces, eso es lo que tiendo a hacer en mis talleres, y es a través de una planta que tú tomes todo eso que sientes y lo exteriorices en ella. Y no importa si se muere, hace parte del proceso de soltar y de dejar ir. Okay. Doctora Lucía, lo que nos cuentas es muy sensible, es una conversación que nos toca a muchos, nos hace sentir pues toda esa sensación, porque muchos hemos experimentado ese dolor, hemos perdido un ser querido, hemos tenido una experiencia, y es que el duelo suena muy similar a duele porque está cargadísimo de esa simbología del dolor. ¿Cómo podemos empezar a aprender a aceptar el dolor a través de esta herramienta tan bonita que es la botánica, a través de cuidar las plantas, a través de esta orquídea, por ejemplo, que tú nos traes hoy? Entonces quiero que nos cuentes cómo se puede lograr superar el dolor y también que nos cuentes si esta de acá tiene nombre. Claro que sí. Las plantas son restauradoras, indudablemente son vida, y cuando tú tienes una planta y tú haces una representación de esa persona en la planta, pues le estás entregando algo, le estás entregando una emoción, le estás entregando algo que estás sintiendo, se lo das a la planta. E independientemente de lo que te digo, si ella muere, no pasa nada porque pues estás haciendo parte de ese proceso. Todo lleva tiempo y yo siempre les he dicho que no esperen que un duelo pase en un día, en una semana, en un mes, incluso en un año. Todo lleva su tiempo. Lo importante es no quedarnos sumergidos en este tiempo. Lo importante es saber que pese a que esa persona ya no está, a que ese duelo, que es demasiado doloroso, lo que tú dices, duele, no podemos quedarnos sumergidos en ese dolor. Debemos recordar a estas personas con amor, eso que nos brindaron durante todo el tiempo, con alegría, eso que nos dieron, eso que nos dejaron. Eso es lo más importante. Y las plantas nos ayudan muchísimo a eso porque es un recordatorio de eso que tenemos. Tuve de hecho una paciente que le regalaron para el sepelio varias orquídeas de la mamita y se le murieron todas. Y ella decía, yo no puedo tener una planta porque se me muere, y precisamente eran eran de mi mamá. Y yo le decía, mira, eso hace parte de ti, esto hace parte de lo que tú tienes que soltar para tu mamá. Y entonces ahora tiene un jardín inmenso lleno de muchísimas orquídeas en honor a ella. Y las cuida y sabe que se mueren y saben que van y vienen, pero es consciente de que hace parte de su proceso. Pues muy interesante también poder reflejar y poder sacar todo ese sentimiento que se tiene y exteriorizarlo a través de las plantas, del cuidado de las orquídeas, que por cierto las orquídeas deben tener un cuidado especial. Nosotros conocíamos un poco acerca de esta planta que es muy bonita, que aunque sus colores y su flor es tan especial, sí hay que tenerle cierto cuidado, y me imagino que eso también refleja lo que nosotros debemos tener hacia nosotros mismos, ese cuidado, el aceptar, el cuidarnos a nosotros mismos en esos momentos de duelo, ya sea el duelo por el que la persona esté pasando, pues tampoco darse duro, sino verse con amabilidad, que siento que a veces es lo que falta en esos momentos. Pero llega un tiempo, o sea, ¿cuál es el periodo de tiempo en el que se considera que el duelo es normal? Porque puede que hayan personas que tengan ese duelo intacto como la primera vez después de 5 o 6 años. ¿Cómo podemos empezar nosotros a darnos cuenta que nuestro duelo, eso por lo que estamos pasando, por lo que estuvimos pasando, pues ya se está transformando, o es que no queremos dejar que se transforme? Bueno, tú sabes que un duelo indudablemente
ya ha pasado a un estado crónico, cuando pasado 1 año, 2 años, ves la foto del familiar e inmediatamente rompes en llanto. Ahí tú ya sabes que algo está mal. Y requieres definitivamente buscar a un profesional que te ayude a ir soltando este proceso. No es fácil, no digo que sea sencillo porque indudablemente no es fácil, pero si tú vas de la mano de un profesional es un poco más acogedor. El duelo tiene unas etapas, vas empezando por negación, porque indudablemente te niegas a que esto pasó, a que esa persona ya no está. Viene un sentimiento de culpabilidad, debí haber hecho más, pude haber hecho más, debí compartir más. Y eso hace parte, es una rueda completa. Llega un momento en el que tú empiezas a asimilar las cosas, pero con más calma. Ya empiezas a entender que esa persona no está por alguna razón, empiezas a entender por qué, y por qué pasó, para qué pasó. Y ya de ahí viene la aceptación. Cuando tú entras a aceptar, ya es un poco más fácil, aunque no deja de ser doloroso. Pero ya entras en una etapa en la que ya puedes ver esa foto y empiezas a recordar los momentos bonitos, las cosas bonitas. Generalmente cuando vemos la foto de un familiar que recién fallece, rompemos en llanto. Y inicialmente está bien, pero pasados 2 años, 3 años, si tú lo haces y no puedes ver una foto, no puedes ver una prenda, no puedes ver algo que le recordaba porque rompes en llanto indudablemente, ya pasa a ser un duelo crónico y a ella no está bien. Por nuestra salud no está bien. Y ahí es cuando debemos empezar a pensar que necesitamos ayuda, guía de un experto, como por ejemplo contigo, doctora Lucía, y que este tratamiento, pues este manejo del duelo a través de las orquídeas puede ser muy beneficioso. Hay personas que de pronto no tienen ese don, no tienen esas manos verdes para que todas sus planticas prosperen, pero eso es parte de la vida, es parte del proceso porque también nos está enseñando a través de eso acerca de la pérdida, acerca del ciclo de la vida y la muerte, que hay que aceptarla, por supuesto, y que eso es algo innegable de nuestra realidad. Todo eso hace parte de un proceso en el que nosotros aprendemos que el dolor también es un buen maestro y que también a través del dolor y la compasión empezamos a aprender a amar, a aceptar y bueno, a abrazar nuestra realidad. Te preguntaba entonces el nombre de esa plantica y te pregunto ahora también acerca de si es bueno, si es importante, si es de pronto beneficioso para nuestra salud que nosotros tratemos a las plantas con ese cariño, que les pongamos nombre, que les hablemos. A mí, por ejemplo, a mí me gusta tratarlas bien, les pongo su agüita, como su agüita, nenita, les hablo, como está de bonita, sigue así. Las halaga. De hecho, está perfecto porque no olvidemos que son seres vivos, entonces cuando tú le asignas un nombre, le asignas una personalidad. Y al asignar una personalidad, pues le das algo significativo a la planta. Esta plantica que está acá tiene el nombre de mi prima, que recién falleció, es la que les comento, se llama Angélica. Es blanca porque para mí representaba a ella eso, luz, vida. Pero hay infinidad de colores, entonces cuando tú le haces una representación, claro, tú le hablas, la cuidas, estás ahí para ella. Indudablemente sí, tú le brindas una personalidad, la consientes, le hablas muchísimo y ella como ser vivo te va a responder, dándote flores. Lo que tú dices es importante, no todo el mundo tiene manos para la botánica, pero eso hace parte también del proceso, el aprendizaje. Está bien no hacerlo bien, está bien hacerlo bien. De eso se trata, de enseñar, y es lo que trato de enseñar en los talleres. Pues me gusta mucho que tú nos das esa guía de cómo poder ir llevando ese dolor de una manera mucho más amena, de permitirnos vivirlo y sentirlo, porque a veces nosotros mismos nos frenamos a no sentir dolor, porque el dolor es malo, porque sentirse así es vulnerabilidad. Entonces, lo importante de estos espacios es aceptar que cada sentimiento es necesario para el ser humano, es indispensable vivir esos procesos y que hoy las orquídeas nos enseñan a disfrutar de cada proceso. Entonces hablemos, pues por ejemplo, ¿tú cuántas orquídeas tienes en casa? Veo que te gustan las plantas. ¿Tienes muchas orquídeas? Pues la verdad mucho, porque además de tenerlas, tengo un emprendimiento con mi esposo y entonces vendemos orquídeas, entonces hay un montón, tú vas a la casa y hay más de 100 orquídeas, aparte de las que tenemos en jardín, son muchísimas, entonces sí, el hecho de estar en contacto con ellas te permite exteriorizar lo que sientes. El hecho de ser vulnerable cuando se está pasando por un duelo no está mal, no está mal. De hecho, está muy bien empezar a exteriorizar esto que estás sintiendo
y no tenerlo adentro. Cuando tú tienes algo adentro, cuando tú tienes una emoción adentro y no la exteriorizas, de por sí que después empieza a generarse en dolores crónicos en el cuerpo porque se sube el exceso de cortisol en tu cuerpo. Entonces empiezas a generar que dolores de espalda, que dolores de cabeza y no entiendes por qué. Y es por esto, porque es necesario exteriorizar. ¿Cómo lo haces con una planta? Tú te sientas, la riegas, le hablas y empiezas a generar dopamina en tu cuerpo y lo que haces es exteriorizarla hacia ella. Eso está muy bonito y eso es parte de la vida y cuidar a otro ser vivo también nos enseña muchas cosas. Doc, recuérdanos tus redes sociales, cómo podemos contactarte si de pronto queremos no solo conseguir una de estas orquídeas tan bellas, sino también que nos hagas ese acompañamiento para ese proceso. De pronto estamos viviendo algo muy similar y queremos una guía experta. ¿Cuáles son esas redes de contacto? Claro que sí, mira, en Instagram me encuentran como Psicología Amiga 90 y en TikTok como Psicología_Amiga. Perfecto. Y para las orquídeas como Orquiglam. 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 Ah, súper. Bueno, De orquídea arroba glamorosa. Orquiglam. Para que por favor la sigan. De pronto si quieren alguna orquídea, están pasando por alguna situación o quieren regalarle a alguien, ya saben por qué medio pueden conseguir una. Además van con consejos, ¿cierto? Claro que sí, indudablemente siempre les enseñamos cómo cuidarlas, porque eso también es importante, les enseñamos cómo cuidarlas, cómo manejar el tema emocional, que es algo que se maneja al final de los talleres, entonces es una experiencia muy bonita. Perfecto, bueno Doc, gracias por acompañarnos, por brindarnos tus Gracias. consejos en este día y por supuesto por tratar el tema del duelo que es tan importante para todos. En algún momento vamos a pasar por algún tipo de duelo laboral, sentimental, la pérdida de un ser querido, entre otros que se pueden presentar. Y no hay que minimizar nuestros sentimientos, hay que permitirnos vivirlos y tampoco minimizar los de las demás personas. Así finalizamos este espacio de Hablemos tu mente importa, siempre con excelentes profesionales y muy buenas recomendaciones. Vamos a continuar con mucho más de nuestro programa, nos vamos a una breve pausa, pero por favor no se desconecten.